Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces al momento de reflexión de nuestro culto. Les quiero invitar a una lectura bíblica que está ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, de los versículos del 1 al 12. Marcos, el capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Nosotros siempre leemos en la Nueva Versión Internacional, así que usted puede buscar también en su Biblia y leer con nosotros. Dice así la palabra de Dios. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacerle una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Les invito a una palabra de oración. Señor amado, nosotros estamos delante de tu palabra. En ese momento nosotros vamos a meditar en ella y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Alimenta nuestra alma con tu palabra. Aliméntanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Señor, que esta meditación pueda hablar profundamente a nuestras necesidades. Bendice, Señor, cada persona que está escuchando. Quita, Señor, cualquier distracción, cualquier cosa que nos aleje de tu palabra. Que sea un tiempo de bendición y crecimiento en ti. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Buenísimo, hermanos. Estamos en nuestra serie del Evangelio de Marcos. Estamos ya llegando al capítulo 2. Y quisiera comenzar este sermón conversando un poco con ustedes sobre la importancia de la amistad. Cuando nosotros perdemos, es cuando más nos damos cuenta del valor de las cosas, ¿sí o no? Y en ese periodo de cuarentena, aislamiento, nos damos cuenta de la importancia de nuestros amigos. No solamente por la cercanía, pero cuán importante es tener buenos amigos, personas con las cuales contamos. Nos hace bien al corazón, nos hace bien al alma, nos hace bien a la vida, nos ayuda, nos salva muchas veces de problemas. Cuán importante, ¿no? Momentos de crisis nos hace ver qué es lo que es esencial en la vida. Y yo creo que la amistad es una de las cosas más importantes que tenemos en la vida. El Señor, de hecho, ha destacado en su palabra muchísimas veces la importancia que es tener amigos y de preservar amigos, de ser un buen amigo. Jesús se presentó a sí mismo como amigo, ¿no es cierto? Todos podemos decir que ya hemos perdido, de cierta manera, algún amigo íntimo, pero también hemos ganado amigos inesperados. Personas que contribuyen con nuestra historia, personas que son parte de nuestra vida. Quizás algunos de ustedes que están ahí asistiéndonos en ese momento se casaron porque algunos amigos en común se los presentó y ustedes por estos amigos llegaron a conocerse y llegaron a casarse. Y mira qué bendición, ¿no es cierto? Amigos son parte de nuestra historia. La Biblia dice en Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La importancia de tener amigos es obviamente algo inestimable. Y el mensaje, estoy hablando de eso porque el mensaje de hoy se conecta con la experiencia de 4 amigos. Estamos viendo en ese texto, en el capítulo 2 de Marcos, 4 amigos que estaban ayudando a una persona, un otro compañero
que estaba paralítico en su camilla y no podía caminar. Probablemente esa parálisis podría implicar no solamente en el impedimento de caminar, pero podría ser también el impedimento de mover otros miembros, o los miembros superiores del cuerpo, o quizás incluso de hablar. Era una persona que estaba postrada. Y el texto habla de estos 4 hombres que supieron que Jesús estaba en la ciudad, ahí en Capernaum. Jesús estaba de vuelta a su casa probablemente, y se generó toda una cantidad de personas tratando de acercarse a Jesús, de escuchar a Jesús allá en su casa. Ellos entonces decidieron llevar ese amigo hacia Jesús. El problema es que a la entrada estaba colapsado todo, no había cómo entrar. 4 hombres, una camilla, hasta por dentro de la casa hasta llegar a Jesús. Era una casa probablemente humilde, una casa pequeña, y ellos estaban ahí con este desafío de poder acercar a este hombre de Jesús para que Jesús lo pudiera sanar, como ellos habían escuchado en otras ocasiones. Y el tema es que estaban reunidos un montón de gente, incluso algunos maestros de la ley o escribas, como dice el texto de Marcos. Podemos decir que eran como teólogos, los teólogos de la época, ¿no? Y ellos estaban ahí también para ver y escuchar y ver qué onda Jesús, de su doctrina. El tema es que esos caballeros, esos muchachos, los 4 amigos, no pudieron entrar por la puerta y tuvieron la idea, la brillante idea de, bueno, lo que podemos hacer es subir por el techo, hacer un hoyo en el techo y bajar el compañero en la altura, en el espacio donde está Jesús. Así nosotros podemos saltar literalmente la fila. Eso fue lo que hicieron. Las casas ellas no eran casas muy altas, probablemente tenían una escalera lateral. Ellos subieron con el caballero allá en el techo. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, pero fue notable. Imagínate, era un hombre probablemente adulto, tenía sus pesos. Entonces ellos subieron ahí y ahí en el techo pudieron abrir, porque estaba hecho de material ligero y un material que era posible de deshacerse. Ellos destecharon la casa literalmente y bajaron su amigo por el techo hasta donde estaba Jesús. El tema es que ellos esperaban que Jesús lo pudiera sanar, ¿no es cierto? Pero lo primero que dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Eso generó en el corazón, en el pensamiento de los teólogos que estaban ahí, una especie de murmuración. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo este hombre? Porque no puede decir esas cosas. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y Jesús, entendiendo, sintiendo el pensamiento de ellos, dijo: ¿por qué están pensando estas cosas? ¿Ustedes creen que es más fácil decir perdona están tus pecados que levanta y anda? Obviamente que era mucho más difícil decir al hombre: bueno, entonces estás enfermo, así que te sano, que decir simplemente tus pecados son perdonados. Jesús entonces expone ante los fariseos que él no era un maestro o un predicador chanta. Él era verdadero, él era realmente poderoso. Y él era poderoso no solamente para sanar, pero también para perdonar pecados. Eso lleva el poder de Jesús a un otro nivel, porque lo ubica el nivel de Dios. Y Jesús entonces va y dice al hombre: para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, te digo, levanta, toma tu camilla y anda. Y fue exactamente lo que hizo ese hombre. Qué historia fantástica que promovieron estos 4 amigos, y que Jesucristo entonces va y toma y realiza ese gran milagro. El punto es que tenemos ahí en esa historia, al menos, además de los 4 amigos, 3 problemas, y muestra cómo Jesús soluciona a cada uno de estos 3 problemas. 3 problemas comunes que nosotros también vivimos y que compartimos con los personajes de esta historia, y que nosotros encontramos solución también, al igual que este hombre, en Jesús. Hay 3 problemas principales que yo quisiera comentar con ustedes. El primer problema que nosotros identificamos en ese texto, problema humano que Jesús viene a solucionar, es el problema de la culpa. Es el problema de la culpa. Porque fíjense que el hombre estaba en la camilla, el hombre estaba paralítico, el hombre era incapacitado de caminar, estaba postrado, y eso en la época era un trauma, un drama, una lucha, un problema grande. Ellos hicieron un hoyo en el techo, bajaron el hombre hasta donde estaba Jesús. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban que de alguna manera Jesús sanara al paralítico. Eso era lo que Jesús hacía.
Esa era la movida de Jesús y eso es lo que ellos esperaban. Incluso en el capítulo anterior, en el texto anterior, donde Jesús sana a un leproso, esa es más bien la dinámica, ¿no es cierto? El leproso se acerca expresando fe en Jesús. Jesús, movido de compasión, realiza un milagro. Ellos experimentaban repetir ese padrón. Pero Jesús ve la fe de ellos 5, del paralítico y de los 4, ve la fe de ellos y en vez de sanar, en vez de hacer con que el hombre se parara y todo el tema, lo que sería genial de partida, Jesús va y dice, tus pecados quedan perdonados. Pon atención en esa frase. Tus pecados quedan perdonados. Esa frase generó una gran controversia. ¿Por qué? Generó una gran controversia primero porque empezamos a pensar, el tipo estaba en la camilla, estaba postrado, o el tipo estaba paralítico porque él había pecado. Es decir, el pecado era la causa de su enfermedad. Estaba Jesús validando esa doctrina que los judíos creían firmemente de que si alguien tiene una gran enfermedad es porque haya tenido un gran pecado en su vida. En otras ocasiones Jesús ha dado instrucciones y orientaciones contrarias a eso. Entonces, ¿tenía alguna relación? ¿Estaba relacionado con eso? Al parecer no necesariamente, ¿no es cierto? La segunda razón por la que esa frase era una frase un tanto polémica es que Jesús no dice, yo te perdono, como que si el hombre hiciera algo contra Jesús. La frase de Jesús es una frase en la cual se refiere a todos los pecados de este hombre. Tus pecados están perdonados. Es decir, Jesús se refiere al hombre como un juez, con la autoridad del juez que va a dictar un resultado, que va a dictar una sentencia. Es decir, Jesús está adjudicando ahí en ese momento la autoridad divina de decir a quién les perdona y a quién no. Eso es el punto. Por eso la frase fue a los oídos de los teólogos ahí en el momento algo tan así como que, wow, ¿qué me está diciendo este uno? Porque de verdad, la frase de Jesús era fuerte, es fuerte. Y lo otro que complica un poco eso es que ese obviamente no era el objetivo primario del paralítico o de los amigos. Imagino que ellos entendían que sí, posiblemente el hombre pudiera haber pecado y todo el tema, pero querían acercarse a Jesús esperando sanidad. Jesús nunca había dicho esa frase como tus pecados te son perdonados en otras ocasiones. Por lo tanto, generó sorpresa. Imagino también, el texto no relata esa sorpresa, simplemente muestra la acción de Jesús y de los maestros de la ley, los escribas en ese momento. Pero, ¿por qué Jesús dijo eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús dijo eso? Razones por las que Jesús pudo haber dicho, o razones por las que Jesús, por las cuales Jesús dijo esta frase. Primero, Jesús había dado el diagnóstico correcto. Si bien Jesús no estaba endosando la correlación entre pecado y enfermedad, pero sí Jesús lo que estaba haciendo era mostrar que pese a que la causa de esta enfermedad no sea el pecado sigue siendo el principal problema, superior y más grave incluso que la parálisis. Y eso es fundamental en la comprensión de ese texto. El problema fundamental del paralítico no era el hecho de ser paralítico. El problema fundamental del paralítico era el hecho de ser pecador. Y lo que él más necesitaba era la sanidad en su alma. Y Jesús hizo el diagnóstico correcto. Jesús también hizo lo que hizo porque esta era su misión. Jesús no vino a ser un curandero. Jesús no vino a ser una persona que simplemente realiza milagros y habla bonito. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a librarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, lo que Jesús hizo en este caso es exactamente el objetivo final por el cual Él vino. Los milagros de Jesús simplemente tienen la función de apuntar hacia su identidad, porque esta identidad es la identidad del Salvador.
Los milagros están para que creamos en Jesús y al creer en Jesús disfrutamos del objetivo último de su venida, que es el perdón de los pecados. Por lo tanto, Jesús estaba dando al clavo aquí en ese momento cuando perdona los pecados de este hombre. Y Jesús hizo exactamente lo que él podía hacer. ¿Por qué? ¿Quién pagaba por los pecados del hombre? Jesús. Jesús pudo decir, tus pecados te son perdonados, porque él era el pago por este o por estos pecados. Por lo tanto, Jesús tenía poder, tenía autoridad, tenía el derecho, las condiciones totales de decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora, fíjense cómo es interesante esa situación. Porque estamos hablando de que el principal problema humano es la culpa. Y así lo es. Ahora, el cristianismo es acusado de promover una culpabilidad en el ser humano como que para manipularlo. El cristianismo ha sido acusado por otras líneas de pensamiento de esto, de utilizarse, de jugar con el tema de la culpa para generar control. Pero cuando nosotros miramos hacia la realidad, entendemos que nosotros somos criaturas que dependen de Dios. Y por lo tanto nosotros somos criaturas en franca rebelión contra Dios. Y cargamos nosotros con la culpa de nuestros pecados ante Dios y también con la culpa de nuestros pecados ante nuestro prójimo. El tema de la culpa es un tema profundo y fundamental para el ser humano, la causa de muchos problemas de orden emocional, incluso psicológico, es la causa también de muchos problemas sociales en el mundo en el cual vivimos. La culpa es un tema grave, es un tema importante. La pecaminosidad de nuestro corazón y la manera como nosotros entendemos esa pecaminosidad es grave, es serio. Es más importante y más grave que el problema físico que podíamos enfrentar como este caballero enfrentaba. Así que la culpa es el gran drama humano, es el mal invisible que nos lleva a acciones cada vez más destructivas. Y la culpa es profundamente autodestructiva. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesucristo vino para llevar nuestra culpa sobre Él. Él cargó con nuestra culpa, la culpa era nuestra. El peso de la culpa, el peso de la responsabilidad era nuestro. Y Cristo vino y no solamente nos perdonó, sino que llevó Él nuestra culpa. Es por eso que podemos tener libertad de conciencia, que podemos descansar nuestra cabeza, porque la culpa de nuestros errores ya no la necesitamos llevar nosotros. Lo que los maestros de la ley, los escribas en aquel día no entendían es que Dios estaba en Cristo librándonos de la culpa de nuestros pecados. Y estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Fíjense que la expresión esta, tus pecados te son perdonados, es posterior a la manifestación pública de fe en Jesús. La fe en Jesús. Y solamente por la fe en Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. El punto es, quizás muchos de nosotros estamos luchando con un montón de problemas en la vida y no nos damos cuenta de lo grave y de la influencia de nuestros pecados en los problemas que estamos viviendo. La culpa, la culpabilidad es el principal problema nuestro. Y Cristo hace el diagnóstico correcto también para nuestras vidas. Y Él es la solución única. No es la mejor solución, es la única solución para el problema de la culpa. Algunos piensan que simplemente, bueno, lo olvidemos, simplemente cambio las leyes y me libro de la culpa, pero no resuelve. El único que nos hace libres de la culpa, del pecado, es Jesús. Pero hay un segundo problema en ese texto y es el problema más obvio, que es el problema de la enfermedad. El segundo problema entonces es la enfermedad. Pero no quiero referirme aquí a enfermedad como la enfermedad específicamente o como los problemas de salud solamente. Quiero referirme, por el título, la enfermedad, quiero referirme a todos estos problemas prácticos, concretos, de la vida humana, del día a día. Problemas que nos acongojan, problemas que nos hacen ir hacia Jesús, problemas que nos hacen sufrir, todo lo que nos ha producido sufrimiento. De eso estamos hablando.
Entonces, esta situación de este hombre, esta parálisis, era lo que generaba sufrimiento a él. Era lo que le generaba estigma, era lo que generaba dolor, era lo que le destruía la identidad. Era, de hecho, al hombre, ¿cómo se le llama? Paralítico. No tiene nombre ni siquiera. Es un paralítico, o es un ciego, o es... Y quizás muchos de nosotros hemos tenido y estamos luchando con problemas así que nos han redefinido. Quizás eres el curado, eres el adicto, eres el adúltero, eres la mujer que hizo eso, el ladrón. Ese es un gran desafío. Cómo enfrentar los dolores de la vida, las angustias de la vida, los problemas prácticos de la vida. Sí, yo sé que necesito perdón de Jesús, pero el problema es también que yo tengo otros problemas acá que son igual de graves en mi experiencia instantánea. Entonces, en ese momento es donde nos encontramos con la historia aquí de este caballero que al parecer en la mente de todos, ese era su principal problema. Jesús entendía que su principal problema era el pecado, pero Jesús también entendía que el problema que él tenía de la parálisis era un problema importante, y Jesús pone en paralelo los dos problemas, el de orden física y el de orden espiritual, el dolor humano y el dolor físico humano y el dolor espiritual humano. Jesús entonces pone como en evidencia la importancia del valor espiritual, lo espiritual por sobre lo físico, pero no desclasifica lo físico, los problemas prácticos de la vida, sino que él también, así como lo ha hecho en todo su ministerio, él también va y toma a ese hombre y lo sana. Lo maravilloso es eso, él muestra compasión por este hombre, pero lo hace de una forma pedagógica al enseñar a los maestros de la ley el significado de esta sanidad. ¿Por qué él podía sanar? Jesús podía sanar porque él podía perdonar. Ahí estaba la raíz de su poder, y eso es lo que nosotros necesitamos entender aquí. Jesús va y sana a ese hombre. La sanidad del paralítico, la cura del paralítico fue hecha para poder confirmar el poder de Jesús de perdonar pecados. Es decir, la autoridad para sanar era la autoridad que Jesús tenía porque Jesús era Dios. Por eso sanaba. No era un super profeta, no era un hombre con dones especiales, era Dios. Y la muestra de que él era Dios era que no solamente podía sanar, como también perdonar los pecados. Porque esto sí, nadie puede hacer sino Dios. Sanidades podrían haberse vistas por aquí y por allá, pero perdonar pecados solamente Dios. Entonces Jesús dice, yo sano porque yo soy Dios. Esa es la razón por la cual yo sano. Y fíjense que Jesús, al sanar a ese hombre, aún en respuesta a la interrogante de los escribas, no hace con menos amor por el hombre. El hecho de que Jesús haya primero perdonado sus pecados y luego sanado su enfermedad no significa que Jesús tuvo menos compasión por él o por el dolor que él estaba sufriendo. Porque algunos pueden pensar así, de que si nosotros hablamos a las personas que están en sufrimiento con relación a sus pecados, estamos añadiendo de repente más dolor y no estamos resolviendo el problema práctico. Jesús tenía una perspectiva muy clara y concreta del ser humano. Él entendía el dolor espiritual del ser humano, pero también el dolor físico. Y el propósito de Jesús es sanar a ambos, porque la redención produce la restauración de ambos. De hecho, Jesús dijo que nadie tiene un amor más grande por sus amigos que el de dar su propia vida. Jesús amaba a ese hombre. Y no hay duda de que él amaba a ese hombre, de que él amó a ese hombre en el momento en que lo vio. Jesús entonces sana a ese hombre como muestra también de su amor y misericordia, pero también como consecuencia de la redención. Ese hombre experimenta el volverse sano, una microexperiencia de la redención futura, porque lo que apunta a la redención es un estado totalmente libre de las consecuencias del pecado, que incluye la parálisis, que incluye las enfermedades, que incluye todo tipo de sufrimiento humano. Al librar al hombre por un momento, el momento en que vive su vida, de este sufrimiento, Jesús entonces está dando a él una previa, una experiencia previa de la gloria de la redención, donde ya no tendremos problemas, dolores, ya no tendremos enfermedad. Así, aquí nosotros podemos decir que la enfermedad aquí no significa que Jesús te va a sanar sí o sí. Que si tienes un problema, que si tienes una enfermedad, que si tienes una lucha personal, Dios te va a sanar sí o sí, pase lo que pase. No es eso.
Aquí estamos viendo que Jesús se preocupa de tu vida concreta, de su vida personal, de su vida diaria. Y a veces el Señor trabaja en nosotros por medio de la enfermedad. A veces el Señor trabaja en nosotros librándonos de la enfermedad. A veces el Señor trabaja en nosotros permitiéndonos tener fortaleza para vencer la enfermedad día a día. Lo que estamos hablando acá es que Jesucristo se preocupa por ti, por tus problemas diarios, por tu problema financiero, por tu problema bancario, por tu problema laboral, por tu problema emocional, por tu problema de adicciones, por tu problema con tus hijos, por tu problema con tus suegros, por tu problema con tu familia, por tu problema de cualquier naturaleza, todo eso que genera en ti angustia, depresión, fuertes tensiones, eso que no te deja dormir, Jesús ve y Jesús entiende el sufrimiento y el dolor. Por eso cuando vemos acá el segundo problema que Jesús resuelve es ese. Jesús entra en nuestras vidas y también trae solución a problemas prácticos en nuestra existencia. Ese es el segundo tipo de problema que Jesús resuelve, que está personificado aquí en este caso por la enfermedad. Pero hay un tercer grupo de problemas, o el tercer principal problema humano que Jesús aquí en ese texto también resuelve, que es el problema de la incredulidad. Incredulidad. Es interesante porque hay en esa historia un contraste entre la fe de los amigos y la incredulidad de los escribas. Y ese contraste es dominante en esa historia. Porque el gran esfuerzo de los amigos de poner a su amigo que estaba acamado en la presencia de Jesús estaba basado en la fe que ellos tenían, que ellos depositaban en Jesús. Si esa fe fuera poca, ellos probablemente, viendo la multitud, no hay cómo llegar y tampoco sabemos esos resultados, así que, ¿para qué? ¿Para qué? Pero, entendiendo las circunstancias, entendiendo quién era Jesús, quizás no plenamente, pero entendían el poder de Jesús por haberlo escuchado más de una vez, ellos entonces se animaron. La fe produjo esa determinación de acercarse a Jesús ahí en aquel momento. Al mismo tiempo, los escribas estaban ahí para escuchar a Jesús y ver qué onda, para medirlo, para examinarlo, para buscar una forma de bajar perfil, porque seguramente estaban preocupados con toda la importancia y toda la fama que Jesús estaba ganando en aquellos días. Jesús movía multitudes y ellos estaban preocupados. Entonces ellos estaban ahí para filtrar la teología de Jesús, examinar la teología de Jesús. Ellos estaban con el corazón predispuesto a no creer en Jesús. ¿Por qué? Y eso es interesante. El problema de ellos era que, primeramente, las razones por las que ellos no podían creer en Jesús o que tenían un corazón predispuesto a no creer en Jesús era porque ellos defendían una mala teología. La teología de ellos estaba distorsionada. La teología, la interpretación del Antiguo Testamento estaba distorsionada. La visión que ellos tenían de un Mesías era una visión diferente de la visión bíblica real. ¿Por qué? Porque los diversos comentarios y análisis que se hicieron a lo largo de los siglos por los demás rabíes y escribas hicieron con que ellos inventaran un concepto misional o un concepto mesiánico diferente del verdadero. Por lo tanto, ellos no podían aceptar un Jesús, un Cristo como Jesús. El Cristo, el Mesías, tenía otros aspectos, tenía otras características. Estaría sentado en puestos elevados de importancia, sería un gran expositor desde la perspectiva de ellos. Por lo tanto, Jesús no encajaba en su teología. Y ellos no podrían permitir que alguien que no encajara en su teología fuera la verdad. Lo segundo es que ellos también tenían un corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo para Jesús el dominio sobre el pueblo, porque ellos eran los dueños de la palabra. Ellos eran los que conocían la palabra y los demás eran profundamente ignorantes en la mayor parte de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, ellos dominaban por sobre las personas. Lo que ellos decían era básicamente lo que era, porque no había mucha discusión, no había un intercambio de ideas. No era como hoy día donde uno puede ir a internet y buscar y ver un video y leer un libro y encontrar esto y empezar a increpar contra el pastor. No, pastor, pero y eso, y esto, y esto. Ellos no tenían todo ese acceso. Ellos eran los dueños de la información.
Y estaban perdiendo para Jesús y Jesús estaba llevando a la gente. Y Jesús predicaba diferente de ellos. Vimos el capítulo anterior que Jesús predicaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces ellos estaban siendo desprestigiados. Por eso que ellos no podían creer en Jesús porque Jesús se le estaba pasando a llevar en la visión de ellos. Por eso ellos tenían un corazón muy orgulloso y ese orgullo no les permitía creer en Jesús. Y la tercera razón por la que ellos estaban predispuestos a rechazar a Jesús es porque entender a Jesús como Dios iba a contradecir las posturas de ellos y exponer la limitación de ellos como maestros de la ley. Porque creer en Jesús como Dios y Cristo iba a hacer con que todo lo que ellos habían predicado sobre Cristo fuese puesto en duda. Es decir, ellos iban a portarse ante el pueblo como, estábamos equivocados. Y eso obviamente les iba a quitar el prestigio y les iba a quitar el puesto. Por lo tanto, había muchas trabas ahí y eso es lo que estaba en su corazón. Ahora, las causas de nuestra incredulidad pueden caminar de una manera muy similar, porque el tema de la incredulidad es un tema también presente en nosotros. Quizás usted está ahí en su casa y dice, no, pero yo soy cristiano, yo creo en Jesús, o yo creo en Dios. Quizás no me diga cristiano, pero yo creo en Dios. El problema es que ese creer en Dios es tan genérico muchas veces, incluso para aquellos que son evangélicos y que frecuentan una iglesia, es tan superficial que se manifiesta de forma práctica también como incredulidad. Y fíjense las causas de nuestra incredulidad. Muchas veces nuestra incredulidad es producto de nuestra mala formación bíblica, por desconocer la Biblia. ¿Cuántas personas tienen un conocimiento tan limitado de las Escrituras que cualquier otra persona puede generar una semilla de duda en su corazón y alejarte de la esencia del mensaje bíblico? Ese es un gran problema nuestro, contemporáneo. ¿Cuántas personas que tienen una visión totalmente distorsionada de Jesús y por tener esa visión distorsionada de Jesús son incapaces de creer en Él? Por entender un Jesús muy limitado, por entender un Jesús muy sesgado, por entender un Jesús muy pequeño, son incapaces de creer de verdad, de entregarle su vida. Porque ese Jesús es un Jesús tan limitado, tan chico, ¿cómo voy a entregar mi vida a eso? Si entiendo a Jesús como algo que yo tomo, pongo en el bolsillo y cargo conmigo para que dé suerte, ¿cómo voy a entregar mi vida a eso? Es al revés. Es Jesús quien sirve a mí, no yo a Él. Esa mala formación es la causa de la incredulidad de las personas. También hay un tema en el corazón. Creer y entregar su vida enteramente a Jesús significa que Él va a entrar en mi vida, Él va a cambiar las cosas y Él va a tomar un lugar, un puesto y una autoridad y un control que hoy día son míos. Hoy por hoy yo controlo mi vida, yo decido mis destinos. ¿Y qué pasa si Jesús cuando entra y asume el control me quiere cambiar las cosas? Me quiere cambiar las prioridades. Me quiere cambiar la forma de ver y de hacer. Algunos, por temer perder el control de sus vidas, se mantienen distantes, alejados de Jesús. La causa de su incredulidad es el amor profundo por mantener el control de sus existencias. Lo que es una locura, porque cuando nosotros estamos en el control de nuestras vidas, la conducimos para la destrucción, sí o sí. Lo que nosotros estamos viendo acá es eso. Eso es lo que los hombres estaban viviendo. Ellos conducían el control de sus vidas, los escribas, y ellos estaban conduciéndose a sí mismos para la destrucción. Una tercera razón por la que la gente tiende a tener un corazón igualmente incrédulo es el elemento práctico. Creer en Jesús puede llevarte a perder un puesto de trabajo. Creer y entregar su vida a Jesús puede hacer con que tus compañeros te vean a ti como una persona ignorante. Puede ser con que tengas que dejar de transar cosas que transabas antes. Y con eso perder ciertas oportunidades. Quizás creer en Jesús puede hacer con que te genere problemas relacionales en tu casa, con tu familia. Creer en Jesús puede generarte problemas prácticos. Y muchos por temer perder esos espacios,
se rehúsan a creer enteramente en Jesús. Yo he escuchado de personas que antes de entregar sus vidas a Jesús preguntan, pero si yo creo en Jesús, yo tengo que dejar de hacer esto y esto otro. Así como que tengo que dejar las cosas que a mí me gustan por esto, y tratan de poner así como a ver si vale la pena. Si uno al encontrarse con Jesús hace ese tipo de preguntas, es porque claramente no ha visto al Jesús verdadero. El Jesús verdadero es incuestionablemente mejor. Es aquel que incuestionablemente vale la pena. Porque no se trata simplemente de una opción más, de una opinión más, de una idea más, de una ideología más. Estamos hablando de la solución que soluciona todas las cosas. Estamos hablando de la desesperación humana encontrando sentido, encontrando paz, encontrando descanso. Estamos hablando de que íbamos caminando hacia el infierno, pero Cristo nos ha librado del infierno. Nada puede ser más importante y más significativo que eso. Ese tipo de libertación que hace Jesús para nosotros. Por lo tanto, la incredulidad tiene estas causas en los corazones de las personas, y muchas veces ella está presente de formas menores, de formas más dosificadas, no como una gran barrera, así como de una forma tan evidente, tajante. A veces es la aceptación parcial de ciertas doctrinas, es un acercamiento a medias, es yo estoy ahí pero no mucho, me estoy involucrando, estoy viendo qué onda. Eso es incredulidad también. Ese tipo de incredulidad no fue lo que condujo los 4 hombres llevando a su amigo a Jesús. Eso es fe. Porque la fe no mide esfuerzos para hacer lo que tiene que hacer. Porque la fe sabe, la fe entiende, la fe cree. La incredulidad pone barreras. La incredulidad pone peros. La incredulidad pone trabas para la relación con Jesús. Así que la incredulidad no solamente daña a mí por las trabas que pone, pero también daña al otro. Porque no solamente es mi opinión, pero es la forma como yo quiero que otros actúen. Que otros se relacionen con Jesús. Es como yo veo al mundo y qué es lo que yo espero del mundo. La incredulidad tiene que ver con eso. La incredulidad hace mal y daña a los corazones de las personas, aleja a las personas de Dios y trae sufrimiento al mundo. Porque la incredulidad perpetúa las consecuencias del pecado. Ella siendo una consecuencia del pecado, quizás la causa misma de ello, la incredulidad hace con que las consecuencias del pecado permanezcan en nuestra sociedad, permanezcan en nuestra cultura. De eso estamos hablando. Solamente Jesús transforma, sana, restaura. Y la incredulidad es el impedimento a esta restauración. Jesús vino no solamente para sanar, pero por sobre todo para perdonar pecados. Y el perdonar pecados en nuestras vidas es evidente cuando experimentamos el rompimiento en nuestro corazón de toda incredulidad y abrimos o nos son abiertos los ojos a la fe en Cristo Jesús. Así que Jesús enseñó a los escribas en esa ocasión una nueva doctrina. No nueva por ser nueva, inventada por Jesús. Nueva para ellos, porque ellos la desconocían. Que era de que solamente el Hijo del Hombre, el que tenía poder para perdonar pecados. Ellos descubrieron entonces que aquel hombre que estaba delante de él tenía que ser el Mesías. Tenía que ser el Hijo de Dios. Tenía que ser, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre, que era la forma como Jesús se refiere a sí mismo, apuntando a su naturaleza divina. Así que en esa mañana pide a Dios que entre en tu vida y que cambie tus dogmas, que cambie tus doctrinas, que cambie tu visión del mundo. Esa visión del mundo cocida, cocinada en la incredulidad, producida por un corazón que está tratando de mantener el consumismo de la vida humana, que está tratando de mantener el control de su vida, que está tratando de mantener el orgullo de sentirse inteligente, sabio. Humillémonos ante Jesús, postrémonos ante Él como ignorantes en la fe, ignorantes en la vida, ignorantes en todo, para aprender de Él lo que debemos saber. Postrémonos ante Jesús,
arrepentidos y humillados por pensar que nosotros podríamos llevar nuestra vida adelante solos y no podemos. Postrémonos ante Jesús, pecho abierto, diciéndole: Jesús, Señor, hoy reconozco que tú eres la esencia de la solución humana. No pasa por ser bueno, no pasa por hacer las cosas correctas. Pasa solamente por entender que si no fuera por ti y por tu obra, no habría esperanza alguna en esa vida. ¿Cuáles entonces las aplicaciones que podemos llevar para nosotros? La primera aplicación es que Cristo es la solución para nuestro problema de fondo. Cristo es la solución para nuestro problema de fondo. Hemos hablado ahí durante la crisis social. ¿Cuál es el problema de fondo, no? Para esa crisis. Y el problema de fondo acá es el perdón de nuestros pecados. El pecado es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y Cristo es la única solución para ello. A veces pensamos: ¿por qué la gente no toma conciencia y hace lo correcto? ¿Por qué la gente no es más generosa? ¿Por qué la gente no es más humilde con los demás? ¿Por qué la gente no se respeta? El pecado está ahí. El pecado es la causa de todo sufrimiento humano. Y no hay otra solución que no sea la obra de Jesús en la cruz, en nuestro lugar. Y la obra del Espíritu Santo aplicando ese perdón de pecados en nuestros corazones. Librándonos de la culpa, de la angustia del fracaso. Y dándonos la esperanza de poder ahora vivir de cero, empezando a poder servir a Dios y poder tener fuerzas para agradar a Dios de una manera productiva. Jesús es la solución para nuestro problema de fondo, pero Cristo también es quien nos cuida en nuestra lucha diaria. Es Él quien nos cuida en nuestra lucha diaria. Él ve nuestras enfermedades, Él ve nuestras crisis, Él ve nuestras angustias, Él ve nuestros dolores. Y porque Él es el que puede perdonar pecados, porque Él es Dios, Él también actúa en la esfera práctica de la vida humana. Él está ahí con nosotros. Él entiende. Jesucristo está contigo en cuarentena, en tu casa. Él ve el sufrimiento, Él ve la angustia. Tenemos que tener fe en que Él tiene poder para transformar, para actuar, para usar ese momento de dolor en gloria. Gloria de Él. Pero en tercer lugar, Cristo nos llama a una fe entregada. Él nos libra de la incredulidad. Qué hermoso es pensar eso. Cristo nos libra de la incredulidad. Al confrontar nuestra incredulidad, Él nos quiere llamar a la luz. Y eso es interesante porque vemos en ese texto una especie de acción bastante dura de la parte de Jesús hacia los escribas. Pero no es porque Jesús odiaba a los escribas por sí. Era un esfuerzo también de Jesús de llamarlos a la luz. Y quizás tú y yo necesitemos hoy día de que Jesús nos pare los carros y diga: deje de ser incrédulo y cree. Cree. Cuando nosotros abandonamos todo tipo de incredulidad, todas las trabas, las barreras que nos impiden creer plenamente en Jesús, disfrutamos de la plenitud de la gracia de Jesús, de la plenitud de la bendición de Jesús. Disfrutamos de una amistad profunda con Jesús. Y eso es hermoso. Fíjense que podemos tener en la vida buenos amigos, amigos que nos llevan a Jesús, amigos también que nos alejan de Jesús, amigos que nos hacen bien, amigos que nos hacen mal. Podemos tener grandes amigos, fantásticos amigos. Pero de todos los amigos que nosotros podemos tener en esa vida, el mejor amigo de todos sigue siendo Jesús. Porque solo Él nos libra de la culpa del pecado. Solo Él nos libra de los problemas y nos da fortaleza para enfrentar los problemas de la vida diaria. Y solo Él se revela a nosotros, verdaderamente librándonos de toda incredulidad. Que este sea el sentimiento en su corazón. Que Dios te pueda librar de la culpa. Que Dios te pueda librar de la angustia, del sufrimiento diario que estás sufriendo. Pero que también te libre de la incredulidad. Para que abra los ojos y creas en Jesucristo
como único Señor y Salvador de su vida. Quiero invitarte a una oración ahora. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar junto a su familia. Oremos al Señor. Quizás sea el momento de confesar al Señor sus pecados y de entregar su vida a Jesús. Quizás estás viendo este mensaje, sea usted adulto, sea usted niño, sea usted joven, adolescente. Quizás sea el momento de entregar por primera vez su vida a Jesús y decir: Señor, yo quiero creer. Yo quiero creer como creen mis padres. O yo quiero creer como creen estos amigos de la iglesia. Yo quiero creer de verdad y por primera vez. Yo quiero experimentar esa vida de que hablan ustedes. Jesús está disponible. Está accesible. Y Jesús ha venido por ti. Vamos a orar. Señor amado, estamos como iglesia reunidos aquí en adoración.